Comenzaré. ¿Qué es movilidad realmente? Pues por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico. Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios de sistemas de transporte, carro, transporte público, pero también en caminata y bicicleta. ¿Por qué enfatizo estos dos últimos medios? Porque realmente en nuestro país, afortunadamente, poco a poco se está dando, pero estos temas de caminata y bicicleta lo hemos dejado por mucho tiempo de lado. No nos hemos dado el peso correspondiente, ni mucho menos el desarrollo que implica con infraestructura segura para ellos. Y todos con un claro objetivo, el de salvar la distancia que nos separa de los lugares donde satisfacer nuestros deseos o necesidades. Todos nos movemos por alguna razón, ya sea de trabajo, de estudios, de esparcimiento, de turismo, o muchas veces es la mezcla de una de ellas. Muy pocas personas salen de sus casas sin ninguna necesidad o fin de una actividad en particular. Todos lo hacemos por una necesidad y nos desplazamos en función de eso. Gestión de movilidad. ¿Qué es lo que comenzamos o necesitamos acá en nuestra área metropolitana? Una gestión de movilidad. ¿Por qué? Está comprobado de que por más que nosotros querramos invertir en kilómetros de carreteras o paso de desnivel, el congestionamiento no va a cesar. No estoy diciendo que no es necesaria algunas inversiones, pero sí es llegar a priorizar cuáles son aquellas y optimizar la red que tenemos. ¿Cómo la podemos optimizar? Con una gestión de movilidad. La gestión de movilidad, también llamada gestión de demanda de transporte, es un término general para las estrategias que propician un uso más eficiente de los recursos de transporte. Sabemos de que, por ejemplo, un corredor de la Juan Pablo con un Citrans que moviliza una cantidad considerable de usuarios de transporte colectivo, ya no vamos a ampliarla más por el tema de uso de suelos. Saldría muy oneroso esto. Pero sí lo que podemos hacer es optimizar la red vial existente. No solo la Juan Pablo, sino que todas aquellas vías que intersectan con ellas. La gestión de movilidad enfatiza el movimiento de la gente y los bienes, no solo de los vehículos a motor, y de esta manera le da prioridad al transporte colectivo y a los modos no motorizados. Todavía, a estas alturas de nuestro desarrollo, no tenemos un esquema, una matriz de origen-destino en el tema de vehículos no motorizados o de caminatas. Sabemos por estudios previos, por ejemplo, que el centro de San Salvador es un gran escenario de transbordo de transporte colectivo, pero más allá de los límites de este no lo sabemos. Cuáles son realmente aquellos orígenes y destinos no motorizados que podríamos llegar a potenciar y a desarrollar, sobre todo para evitar que el uso de vehículo particular sea todavía necesario para desplazarse. Estamos claros de que es prioritario que para garantizar el tema de un transporte no motorizado, yo debo de mejorar infraestructura. Yo debo garantizarle al usuario, al peatón, al ciclista, de que va a tener su espacio seguro. Y aún versus el peatón, no solo con respecto al vehículo, sino que también un sistema mixto que garantice los derechos que todos tenemos a movilizarnos de una manera segura y eficiente. Razones para una gestión de movilidad. Muy pocos, y comenzaré de lo menos hacia lo más. Muy pocos utilizan algún tipo de medio aéreo para movilizarse. Pero sí, todos nos desplazamos en algún momento en caminata. Y un grado antes en el tema de bicicleta, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede? Le estamos dando prioridad, o le hemos dado prioridad, mejor dicho, al tema de infraestructura para el tema de carreteras y vehículos motorizados. No le hemos dado la prioridad que se necesita o que debe de tener, mejor dicho, para el tema de los peatones. Estamos haciendo infraestructura para la parte media de esta pirámide invertida y hemos dejado por de lado o sin el apoyo respectivo al tema de caminata y de bicicleta.
que en resumidas cuentas, el de caminata, todos lo realizamos. Existen muchas estrategias posibles de gestión de movilidad, con algunas variantes de impacto. Algunas mejoran la diversidad del transporte, es decir, las opciones de viaje disponibles para los usuarios. Nosotros todavía no tenemos en nuestro país, a pesar del tema del SITRAMS, no tenemos un mapa de transbordo que yo pueda llegar a dejar mi vehículo particular en algún estacionamiento o en alguna terminal y tomar el SITRAMS para y desplazarme hacia mi lugar de trabajo, mi casa o mis estudios. ¿Por qué? Si bien es cierto, el SITRAMS todavía, la línea 1 está funcionando, pero completa, aún le falta, hace falta un poco más de infraestructura para ello. Pero indiscutiblemente también hace falta infraestructura para que yo deje mi vehículo particular y decida tomar el SITRAMS. La vez anterior hice un recorrido en el SITRAMS un sábado a mediodía, por ejemplo. Y yo me tardé aproximadamente 10-15 minutos menos de lo que me transportaba en vehículo particular desde Soyapango hasta El Salvador del Mundo aproximadamente. Eso es solo un ejemplo de lo que podríamos llegar a optimizar en la red vial si yo hubiera dejado mi vehículo en el estacionamiento y tomar el transporte colectivo masivo. Las razones por las cuales se debe llevar a cabo la gestión de movilidad, recursos limitados para la infraestructura. Existen ejemplos palpables de países en Asia que han invertido millones y millones en kilómetros de carreteras y el congestionamiento no baja. No vamos a ser nosotros los primeros que invertamos millones y millones en carreteras y el tráfico sí va a bajar acá. De nuevo, no estoy diciendo que no son necesarias algunas obras puntuales, paso de nivel, pero lo que estoy diciendo es que se debería de priorizar aquella inversión que sabemos de que es bastante limitada y optimizar la red vial que tenemos. ¿Cómo la optimizamos? Con gestión de movilidad. En resumidas cuentas, con ingeniería de tráfico. Ingeniería de tráfico para identificar cuáles son realmente los sentidos prioritarios que necesitamos. Una red de semáforos realmente inteligente y que esté en los puntos medulares en nuestros corredores principales. El tema de derecho de vía, el tema de estacionamientos. Encontramos algunas vías que son de alto tráfico y estacionamientos a ambos lados. Ya no puede ser eso. También encontramos algunos ingresos y accesos a residenciales, centros comerciales que interfieren con el tráfico normal. Indiscutiblemente, en un tema de movilidad, de gestión de movilidad, e ingeniería de tráfico, no todos vamos a salir ganando. Indiscutiblemente sí van a haber usos de suelos, personas que se pueden ver afectadas, pero indiscutiblemente el tema es cuál es la mayoría, cuál es la mejora de la mayoría. Y en la mejora de la mayoría es donde se pueden comenzar a ver cuáles son las obras de impacto para estas. Entre algunas gestiones de movilidad, recursos limitados, poco espacio de uso de suelo, poco espacio para el estacionamiento, calidad de vida. Lo mencionaba el ingeniero César en su presentación anterior. Realmente es abrumante la densidad que tenemos acá en el área metropolitana y que sigue creciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que garantizamos o queremos garantizar? Calidad de vida. No podemos tener calidad de vida si no mejoramos el tema del tráfico. ¿Por qué? Produce estrés, produce ruido, produce contaminación. No estoy diciendo de que nos deberíamos de pasar entonces el tema de bicicletas y todos caminar. Debemos de saber o querer identificar como ciudad hacia dónde vamos. Con los números que nos acaban de presentar, a lo que vamos es más congestionamiento. Y eso es palpable. ¿Por qué? Lo que yo me tardaba hace 1 o 2 años en desplazarme de un punto a otro conocido, cada vez los tiempos, en hora pico me refiero, son mucho más largos. Y así va a ser cada vez. Cada vez que yo compre más vehículos y ya no utilice el transporte colectivo. Cosa que es una prioridad para tener una gestión de movilidad. El tema del SITRAMS y las próximas líneas que vienen, ¿son necesarias? Sí, son necesarias. Pero también es necesario mejorar el transporte colectivo para que incentive el dejar el vehículo particular motorizado y trasladarse hacia el transporte colectivo. Factores para una gestión de movilidad. Suministro de infraestructura. La infraestructura se encuentra a menudo en malas condiciones.
Las vías urbanas, estacionamientos y aceras suelen ser congestionadas. Las calles y las aceras cumplen muchas funciones y sirven a muchos usuarios. Por ejemplo, el tema de las aceras para el peatón. Necesitamos recuperarla, no solo con el tema de mejoramiento y tener una acera de accesibilidad universal, sino que también aceras recuperables. Aceras de que en algunos casos el 1,50 o 2 metros que están ya no dan el espacio suficiente para el volumen peatonal que existe en la zona. Paradas de buses autorizadas y reglamentadas, en el sentido de que existen muchas rutas que hacen paradas de buses solo por ser históricas y en algún momento puede ser que ya no tengan demanda en ese tema. Identificar cuáles son realmente las potenciales transporte colectivo y las paradas de buses que tengan demanda y no todas en un solo punto, sino distribuirlas de esa manera. Con el tema de Citrams es un buen ejemplo de que lo podemos y lo debemos de hacer. Por ejemplo, nosotros vemos el tema de cómo se ingresa a la altura de Salvador del Mundo a las unidades del Citrams. ¿Por qué no lo implementamos en las demás unidades también, en las demás rutas de transporte colectivo? Porque es bien interesante que la persona que llega al Citrams sí hace la cola, pero por poner un ejemplo, luego se pasa a la ruta 52, pero ahí ya no hacen una cola. Entonces, en un bus articulado o de transporte masivo sí lo podemos hacer y en un bus ordinario no, lo tenemos que hacer en ambos. Pero ahí es donde también debemos de implementar, debemos de abocarnos a una cultura, a la educación. No creo que este cambio debe de ser o se va a ver de 1 o 2 años, pero debemos de comenzar ya también. Debemos de comenzar en el tema de la educación, a los nuevos ciudadanos y a los actuales también. Y eso también comienza con el tema de una gestión de movilidad. Movilidad personal, gran diferencia en la movilidad entre los distintos grupos de ingresos. Baja movilidad en la población general y alta movilidad entre los grupos de más poder adquisitivo. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo de que las personas de alto poder adquisitivo tienen una movilidad bastante activa. Las de bajo poder adquisitivo van simplemente de su casa al trabajo, pasan todo el día en el trabajo y luego se regresan a su casa. Identificar cuáles son las movilidades necesarias para cada uno de ellos. Nosotros estamos ya en un punto que si no tomamos desde las medidas estudiadas, las medidas con conocimiento de las instituciones involucradas, con proyecto país de políticas y las implementamos a un plazo inmediato, llámese 3, 4, 5 años, realmente el escenario que se nos avecina es cada vez más caótico. Y de nuevo, ¿en qué repercute eso? Más consumo de combustible, más tiempo perdido en congestionamiento, más estrés y menos calidad de vida, indiscutiblemente. Diversidad del transporte. De nuevo, el tema del Citrams nos vino a dar una diversidad en el tema del transporte, pero nos falta más. No en el tema de transporte masivo o carriles exclusivos para transporte colectivo. Nos falta el tema de diversidad de que cualquier persona tenga la opción de tomar, ya sea la bicicleta o irse en caminata, dejar su bicicleta en algún punto y tomar un transporte colectivo, llámese Citrams, llámese rutas ordinarias. También debemos de garantizar el tema de corredores exclusivos para vehículos livianos, no transporte pesado, porque en algunos momentos, bueno, no en algunos momentos, en algunos tramos de vías ya el transporte pesado ya no cabe en él, ya no cabe por el tema de los radios de giro, por los anchos de carril, por lo que sea, pero se debe de seleccionar también esto. Capacidad institucional. Aquí viene un tema muy importante, no podemos llegar a hablar de una gestión de movilidad sin llegar a apoyar y a financiar adecuadamente a las instituciones que tengan que velar con esto. Llámese Ministerio de Obras Públicas, llámese OPAMS, llámese eso acá en el área metropolitana, pero fuera de ella también, porque indiscutiblemente lo que es San Miguel y Santa Ana respectivamente sufren lo propio, indiscutiblemente acá es mucho más. Pero no podemos llegar a hablar de una gestión de movilidad
y de mejorar este tema sin las capacidades y los refuerzos institucionales a cada una de ellas. ¿Cómo se le puede llegar a pedir que se presenten algunas propuestas a nivel macro a instituciones si ni ellos mismos tienen a veces los apoyos necesarios para esto? Y no me refiero solo al tema de consultorías. Indiscutiblemente sí se debe de tomar en cuenta experiencias externas, pero también que quede ya en desarrollos de profesionales dentro de estas instituciones, para que sea sostenible y tengan memoria histórica al respecto. Seguridad del tránsito. Alta tasa de accidentabilidad por vehículo motorizado, alto riesgo para los usuarios vulnerables en la vía. Yo me quedé hasta diciembre del año pasado de que diariamente, porque no me gusta hablar de decimales en este aspecto, pero en el país estaban muriendo aproximadamente 4 personas por accidente de tránsito a nivel nacional. Es una tasa bastante alta y esta tasa va a seguir creciendo en función de la cantidad de vehículos que ingresen a la circulación o al padrón vehicular en nuestro país. Eso implica también el hecho de que nosotros estamos teniendo cada vez más accidentes. Si bien es cierto, en el área metropolitana hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? Los accidentes son leves porque las velocidades son bajas, pero también debemos de incluir este tema. ¿Por qué? Porque el llegar a pensar que diariamente 4 personas están falleciendo y que en promedio 25 vehículos se ven involucrados al día en un accidente, ya desde leve hasta muy grave, es realmente bastante alto. El parque vehicular, si mal no me recuerdo, el año pasado a nivel nacional terminó aproximadamente con 1 millón de vehículos registrados. Estamos hablando de que la tasa, el ingeniero César lo mencionaba anteriormente, un 9% en el área metropolitana, a nivel nacional anda en un 7% de crecimiento, pero es bastante alta. ¿Está creciendo así nuestro tema de carreteras a nivel nacional? No, no está creciendo. Está creciendo así también el tema de educación, en el tema de movilidad y seguridad vial en las escuelas o en los centros educativos, tampoco está creciendo. Es un tema que debemos de incluir. Y de nuevo, no es un proyecto a 4 o 5 años, algunas variables, otras sí. Es un proyecto más a largo plazo. Pero al final, como me estoy adelantando un poco, como termino con mis diapositivas, es el tema de cuál es el país que queremos, cuál es la ciudad que queremos, hacia dónde nos vamos. Solo para manera de ejemplo, acá está un tema del ciclo del congestionamiento. Todo comienza con una gestión deficiente del uso de suelo e infraestructura inadecuada. Llámese desarrollos mal planificados, llámese secciones de vía no acordes a la futura demanda, llámese uso de suelos por una parte residencial, por otra parte industrial, por otra parte comercio, llámese no ejes preferenciales en la zona. Luego nos vamos a la oferta de transporte colectivo deficiente e insegura. Si yo creo que mi servicio de transporte colectivo es ineficiente, yo voy a estar queriendo comprar un vehículo para pasarme dejar, mejor dicho, el transporte colectivo y tomar dejar el vehículo particular, y tomar el transporte colectivo. Luego, necesidad de una compra de vehículos, lo que mencionábamos, y viene el congestionamiento. Para finales de los 90 se estimaba de que si no se hacía alguna inversión o mejora en el tema del transporte colectivo, la tasa de deserción de vehículo particular hacia colectivo para el 2010 iba a andar en 50-50 y disminuyendo el transporte colectivo. A estas alturas yo no podría garantizar de que por el tema del CITRANS se ha abandonado aún el transporte colectivo y se ha utilizado más o se sigue utilizando más el transporte particular. De nuevo, porque el tramo aún que está funcionando es demasiado corto como para generar una atracción y dejar el vehículo particular. Pero indiscutiblemente esa es solo una referencia del tema. Una referencia del tema en el sentido de que si no mejoramos el transporte colectivo, el transporte particular o los vehículos van a seguir creciendo. Y prueba de ello es que nosotros vemos generalmente en la mañana la mayoría de vehículos solo con 1 o 2 personas. No lo vemos completamente lleno. ¿Qué nos da de referencia a eso? Que en la casa, una familia de
4 o 5 personas, incluyendo 3 hijos quizás, ya existen los vehículos para ello, para su desplazamiento. Y cada vez va aumentando más. Y lo podemos ver también en todos nosotros en nuestras residenciales, colonias donde vivamos. Cada vez hay más vehículos y cada vez hay menos espacio para estacionamiento. Por otro lado, tenemos aumenta los ingresos, aumenta el parque vehicular privado, oferta de transporte colectivo deficiente y segura, poca inversión en medios alternativos de movilidad. Si yo no tengo una seguridad de que yo me voy a desplazar de una manera segura, como en caminata, de un punto a otro, yo no lo voy a hacer. Puedo tomar taxi, puedo tomar vehículo, la moto, que está de moda ahorita la moto, pero no voy a hacerlo. En lugar de eso, busca vías alternas que no son nada convenientes para la mejora del tráfico a nivel del entorno en que yo me estoy desplazando. Los viajes aumentan y se hacen más largos. Cada vez sabemos que debemos de salir mucho más temprano para llegar a mi hora de trabajo acorde. Hay una discusión por decirlo en buen sentido, de los horarios escalonados. Realmente, si nos ponemos a pensar, los horarios escalonados ya están, los de entrada y salida ya están escalonados. Los centros educativos entran a una hora en particular. La institución de gobierno, el gobierno central ingresa a las 7:30, las alcaldías entran a las 8. Luego nos venimos con el tema de comercio, entran generalmente a las 9. Bancario también, a excepción de algunos bancos, ¿verdad? Por supuesto. Pero si nos ponemos a ver, ya está escalonado eso. ¿Nos va a ayudar? Muy poco. Indiscutiblemente sí se puede llegar a sentir algún tema de mejora en el impacto, pero realmente solo eso implementado aisladamente no es solución. Se lo va a comer el tema del congestionamiento del día a día, y en lugar de tener un congestionamiento, que lo dudo realmente que llegue a cambiar, pero de 7:30 a 8:30 o de 6:30 a 7:30 en algunos puntos, lo que puede hacer es extenderlo un poco. Pero el tema de congestionamiento siempre va a estar ahí. Y aclaro también, una gestión de movilidad no implica el eliminar el tráfico o el congestionamiento y garantizar de que si yo salgo a las 7 de la mañana ya no voy a encontrar tráfico. No es eso. Significa una gestión de movilidad es que yo me tarde el menor tiempo posible en mi desplazamiento, porque ya se optimizó todo lo que es la red vial, llámese motorizada, no motorizada, eficiencia de la circulación de los sentidos, para garantizar de que los costos que me implican y mi tiempo, que también son costos en mi desplazamiento, sea el menor posible. Uso de suelo y transporte. La movilidad, especialmente en la forma de transporte motorizado, requiere una proporción cada vez mayor de suelo, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Las ciudades de los países altamente motorizados dedican gran parte de su área urbana para vías. Si nos ponemos a pensar realmente, ¿cuánto espacio le estamos dejando al tema vehículo versus al tema peatón? Es mucho más en la proporción que le estamos dejando en las secciones. Y eso indiscutiblemente es porque los vehículos tienen mucho más espacio, cualquiera me podría decir. Pero el tema es de que se sigue priorizando el tema del uso del vehículo motorizado para los desplazamientos. Y se está dejando a un lado el tema de los peatones, el tema de los ciclistas de nuevo. ¿Cuánto es la inversión que se está haciendo en infraestructura vial y no se está contemplando el tema de los peatones o las necesidades de estos? O en algunos casos ni se conoce cuáles son los orígenes y destinos de las áreas, de los peatones o los ciudadanos del área de influencia de estudio o algún tipo de obra o trabajo. Uso de suelo y transporte. Un enfoque integrado de planificación tiene que ser aplicado de tal forma que conciba la infraestructura de transporte y evite una expansión urbana desordenada. Algunas medidas preventivas para el transporte solo pueden llevarse a cabo mediante una combinación de medidas de diferentes campos de planificación. Lo mencionaba anteriormente, pensar que solo una institución es la responsable para llevar a cabo una gestión de movilidad, una optimización de la red vial, estamos equivocados. Aquí debemos de involucrarnos todos implica gobierno central, gobierno municipal, sector privado, sector educativo,
en fin, ciudadanos en general, para desarrollar e implementar esta medida. ¿Por qué? Porque lo que le puede llegar a afectar a una sección de cualquier colonia, de cualquier zona, me afecta a mí en algún momento. El tema del tráfico y el mejor ejemplo es este, de un accidente o un congestionamiento o una intersección mal sincronizada en el tema de semáforos, mal calibrada, con sentidos no adecuados a la demanda, repercute como que si fuera una onda expansiva, como si fuera una onda expansiva hasta n cuadras o n kilómetros. ¿Por qué? Y mejor ejemplo es que cuando yo voy a vuelta de rueda en un congestionamiento y de repente la velocidad aumenta y pasa, el comentario es: no pasaba nada. Claro que pasaba algo. Ahí podrían pasar varias cosas. Deficiencia en la intersección, algún vehículo se había quedado, había chocado, o simplemente no estaban las optimizaciones en la red vial necesarias para garantizar una fluidez efectiva. Algunas medidas o planificaciones son planificación vial, vías de acceso, arterias, autopistas, servicios de transporte público, autobuses, metros, tren ligero, tren. Planificación regional. Acá es bien interesante, porque nosotros nos podemos estar enfocando en el área metropolitana, pero se nos olvida, por ejemplo, el tema de un desarrollo tan importante como lo es Lourdes. Lourdes Colón, que en los últimos años es el que ha tenido el mayor crecimiento habitacional en las últimas décadas de nuestro país. Realmente debemos de darle tal cual un trato especial. Otro desarrollo que están en la mira, o por lo menos que le siguen los pasos, son los desarrollos carretera al puerto. Cada vez se hace mucho más difícil los accesos viniendo de la parte sur de carretera al puerto. Se nos avecina también el tema de los desarrollos de prolongación Constitución, por ejemplo, de la zona norte. La infraestructura está adecuada para soportar esa cantidad de vehículos nuevos que van a estar ingresando de esa zona. Actualmente no está en la capacidad, ni mucho menos la va a estar en 4 o 5 años. Ahí es donde debemos de sentarnos y decir qué es lo que necesitamos, para dónde queremos ir como ciudad. El tema de espacios públicos. Debemos de garantizar espacios públicos accesibles para todos, pero con la priorización, si se recuerdan de la pirámide invertida que presenté hace un momento, priorizando el tema del peatón, el tema de la bicicleta, el tema del transporte colectivo, y de ahí para abajo el tema de vehículos, llámese vehículos particulares, llámese motos, y terminando con algunos otros temas que no son muy reales realmente. Pero el tema es los espacios públicos acordes a esto. ¿Por qué no pensar en rutas dentro del centro de San Salvador, por ejemplo, donde solo circula el transporte colectivo? Es descabellado, podrían pensar algunos, pero realmente ya es necesario. Y si nos vamos realmente a la realidad, hay vías donde solo circula el transporte colectivo, porque el vehículo particular sabe que si se mete ahí, se tarda un mundo en salir. Entonces, ¿por qué no tomar ya esos corredores y optimizarlos? Darle las prioridades adecuadas. Y primero, un paso antes, identificar la N cantidad de rutas que pasan por ahí. Realmente son necesarias que pasen por ahí, tienen demanda suficiente. Son parte de la planificación y de investigación que se deben de hacer para invertir y desarrollar ciertas acciones. Protección de la naturaleza, parques, cinturones verdes. Indiscutiblemente, cada vez nos estamos quedando con menos área verde. Área verde necesaria y área verde que no riñe con los desarrollos. Área verde que no riñe tampoco con el tema del transporte, ni mucho menos con el tema de tener una ciudad eficiente y optimización de la red vial. Planificación del desarrollo urbano, planificación de las áreas urbanas. El saber realmente cuáles son los usos de suelo adecuados, cuáles son los ingresos y las salidas también. Hay muchos países en los cuales si hay algún desarrollo a implementar, ahí es donde también se exige algún tipo de inversión en la red vial existente. ¿Por qué no seguir pensando en eso? Porque estoy seguro que sí se ha desarrollado y se ha exigido en algún momento.
Acciones en el área metropolitana. Realmente las acciones en el área metropolitana no las puedo llegar a particularizar porque, como me dije anteriormente, deben de ser consensuadas entre no solo una institución, sino que entre varias instituciones. ¿Qué tipo de ciudad queremos para el futuro? ¿Nos gusta la ciudad que tenemos? Puede ser que nos guste en el tema arquitectónico o puede ser en el tema de nostalgia, pero realmente nos gusta vivir el tema del tráfico que vivimos diariamente acá en nuestro país, o en nuestra ciudad mejor dicho. Lo dudo mucho. ¿Puede nuestro entorno urbano sostener los niveles previstos de tráfico en el futuro? Lo dudo mucho también. Si bien es cierto, existen obras y son necesarias algunas de infraestructura, de inversión, pero realmente no van a dar abasto. No van a dar abasto para lo que tenemos ni para lo que se nos avecina. Es por eso de que debemos de tomar las medidas del caso para garantizar una movilidad medianamente eficiente a un mediano o largo plazo. No tenemos ya mucho tráfico y no nos beneficiamos con una reducción de este. Es de pensarlo. Acá realmente lo que mencionaba anteriormente, es imposible pensar que en alguna medida de tráfico, implementación de tráfico, todos salgamos ganando. Algunos vamos a salir perdiendo en esto. Llámese restricciones a la circulación, llámese el obligar que yo deje mi vehículo y utilice transporte colectivo o en algunos casos hasta caminata. ¿Qué acciones podemos desarrollar para incentivar una movilidad que atraiga más hacia el transporte público, desplazamiento a pie o bicicleta? Indiscutiblemente la mejora de este. Indiscutiblemente el garantizar que tengamos un transporte colectivo más seguro y eficiente. El pensar o identificar, mejor dicho, hacia dónde vamos y por qué la gente está emigrando del transporte colectivo al vehículo particular. Pueden haber respuestas obvias, como por ejemplo el tema de seguridad, pero realmente solo es el tema de seguridad lo que le afecta al usuario para que deje el transporte colectivo y se vaya al particular. Debemos de averiguarlo bien y debemos de garantizar aquel servicio que nos puede llegar a garantizar que yo me sienta seguro y confortable en él para seguirlo utilizando y desplazarme en él y no pensar en un transporte particular. Ahorita el tema de las motos está bastante de moda. Está bastante de moda y está a tal punto de que vemos hasta motos ya sin placas. Entiendo yo que sin placas porque la demanda de placas ya no existen por el momento. ¿Qué idea nos da eso? Que el crecimiento de motos realmente se ha salido de control versus las proyecciones estimadas. En función de eso, lo que deberíamos de hacer es garantizar algún tema de políticas y desplazamientos.